Tiene la palabra el ex consejero Guido César Aguila Grados para ejercer su derecho de defensa hasta por 53 minutos, tiempo que podrá compartir con su abogado defensor. Muchísimas gracias, señor presidente, y por su intermedio a toda la representación nacional, muy buenas tardes. Seguramente la hora más feliz que ha vivido la cultura en general, pero la literatura latinoamericana en particular, es en la segunda parte del siglo XX, con el famoso boom de la literatura latinoamericana y con aquello que se denominó el realismo mágico, aquello que ha permitido a estas tierras, a Latinoamérica, tener 5 de los 6 premios Nobel de literatura. El realismo mágico se caracterizaba porque definitivamente describía una realidad, pero en esa realidad era introducida actos de magia, actos de fantasía, y un poco de eso es lo que siento que estoy viviendo. Estar aquí en el pleno del Congreso, en el pleno de la representación nacional, les confieso, siempre fue un sueño. Para alguien que enseña durante 2 décadas Derecho Constitucional, para alguien que ha ejercido la presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura, seguramente este escenario nos lo imaginamos, pero en otras circunstancias. A lo mejor dando informes sobre los avances que se habían dado en el Consejo Nacional de la Magistratura, una entidad que casi desde su origen comenzó siendo cuestionada y que ha tenido altibajos a lo largo de su historia, y que hicimos todo lo posible, lo que estuvo a nuestro alcance, para poder superarlo, para poder torcer, digamos, ese camino. O a lo mejor siendo convocado como constitucionalista, para poder nuestra experiencia, ahora que están en estos momentos de reforma del sistema de justicia, poder decir algo, como que la reforma del sistema de justicia no basta solo con el Consejo Nacional de la Magistratura. El CNM era solamente un rodaje de todo un engranaje de justicia. Habría que comenzar, por ejemplo, con la Academia de la Magistratura. No puede ser que el lugar donde se formen los fiscales pertenezca al Poder Judicial cuando son partes distintas dentro de un proceso. Sin embargo, las circunstancias han determinado que llegue a este momento soñado, es decir, estar en el pleno del Congreso Nacional de la República para hacer mi defensa sobre lo que tantas veces habíamos enseñado, sobre una acusación constitucional en la cual se ve no solamente el antejuicio, sino el juicio político. Con respecto al antejuicio, estamos acá porque en la comisión permanente se aprobó solamente el delito de patrocinio ilegal, y que hoy, mediante una cuestión previa, se ha añadido el de crimen organizado. Y en el tema del juicio político, se me pide la inhabilitación por 10 años de cualquier función pública a raíz, supuestamente, de los vínculos que tenía o de la actividad que retenía Egacal y que tenía un vaso comunicante por mi pertenencia al Consejo Nacional de la Magistratura. Comencemos, señor presidente, por su intermedio, con el tema del antejuicio. Cuando se comenta acerca de este antejuicio, muchas veces nos dicen, no, el Congreso es subjetivo, depende del número de manos que se levanten, no importa lo jurídico, y eso no es cierto. Cuando Montesquieu determina la división de poderes en poder ejecutivo, legislativo y judicial, ya hace 200 años, la separación entre cada uno de los poderes del Estado era tan gruesa como estas paredes. Hoy, 2 siglos después, la separación de ejecutivo, legislativo y judicial ya no es tal. Las paredes más bien son porosas y existen vasos comunicantes. Y manteniendo cada uno de los poderes del Estado, manteniendo su función principal, se podría decir que realizan las 3 funciones: la labor legislativa, la labor administrativa y la labor jurisdiccional. Así, el Poder Ejecutivo no solamente administra, el Poder Ejecutivo también legisla. Fíjense la cantidad de decretos legislativos y decretos de urgencia que se han aprobado. Pero también establece una suerte de administración de justicia, entre comillas. Hablamos de la justicia administrativa, hablamos del Tribunal Fiscal, del Tribunal Registral. Lo mismo pasa con el Poder Judicial, que no solamente juzga, sino también legisla. Vamos a ver los precedentes que tienen una vinculación erga omnes cuando determinan una sentencia en la Suprema con alcances generales.
y también administra, que es lo que hace el presidente del Poder Judicial o cualquier presidente de corte en el interior del país y en Lima. Y lo mismo pasa con este poder legislativo. Es el poder legiferante por naturaleza, pero también administra toda la masa de colaboradores que existen aquí, pero que además también juzga. Y eso es lo que hemos venido a hacer nuestra defensa. También juzga a través del antejuicio y también en el juicio político. Y esto de acá no se sustrae a lo que viene a ser la más importante de todas las garantías. Habiéndose expulsado la pena de muerte dentro de la posibilidad en la realidad peruana, lo que más importa viene a ser la libertad. Y al tener la libertad, esa importancia superlativa, la garantía del debido proceso es lo que exigimos siempre. Cuando escuchamos las imputaciones para decir Guido Aguila ha cometido los delitos de patrocinio ilegal y crimen organizado, no se cumplen siquiera los estándares mínimos de taxatividad, de tipicidad, ni siquiera de legalidad, mucho menos de diferenciación. Se trata como si fuera un pack, se trata como si todo fuera un paquete y no nos damos cuenta que los hechos son absolutamente desconexos. Pero además de ello, no advertimos una cosa que es importante. Mientras por un lado se denuncia patrocinio ilegal, por otro lado se dice crimen organizado. Eso es imposible jurídicamente hablando, porque si se pide favores, si hay tipos de gestión, entonces no hay crimen organizado. Dentro del crimen hay una estructura, dentro del crimen organizado, por eso su apellido materno, hay jerarquías, hay definitivamente órdenes, labores. Y se nos quiere involucrar diciendo, muy bien, ustedes pertenecen 13:58 de la tarde hace uso de su defensa el ex consejero Guido César Aguila. Nosotros retornamos, Rocío, cuando se dé inicio ya al debate, luego de escuchar la defensa de los 4 consejeros como del juez supremo César Inostroza acá en el Congreso de la República.